Hola mis amigos y bienvenidos. Ojalá que en esta clase podamos descubrir la verdad y podamos encontrar o puedas encontrar respuestas a tus preguntas, que ese es el objetivo de la clase. Así que bienvenido a esta clase del manual Ven Sígueme que seguimos cada semana, del manual en este año del manual Ven Sígueme del Nuevo Testamento. Nos toca lo que es la semana del 17 de abril al 23 de abril. Ya terminamos, prácticamente estamos a puerta de terminar el mes de abril, el cuarto mes del año. Y vamos a ver el día de hoy lo que es Mateo capítulo 18 y Lucas capítulo 10. Como saben y como les he dicho, nos regimos, o el manual está regido en base a lo que es prácticamente el libro de Mateo, para seguir un orden. En base a eso es lo que seguía o el estudio de las escrituras. Así que todavía falta bastante, todavía estamos mucho por aprender acerca de la vida de Jesús y es un placer el poder leerlo, aprender y descubrir los misterios y sobre todo poder encontrar respuestas que muchas veces tenemos, esas preguntas que no son respondidas. Ojalá que algunas preguntas que tú tengas en esta clase puedan ser respondidas, que ese es el objetivo. Vamos a empezar la clase. Y el título del día de hoy, del capítulo de hoy, es ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es la pregunta que se hace. Esto está basado en una pregunta que un intérprete de la ley le hace a Jesús. Un intérprete viene a ser como un abogado, era esa jerarquía en esta época. Ese intérprete pues era un hombre no cualquiera, un hombre conocedor, un hombre muy juicioso supuestamente, con alto cargo, no era un cualquiera. Eso está basado en el versículo 25, donde menciona, dice, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En base a ese versículo, la cual vamos a ver el día de hoy, es lo que está el capítulo o el título del capítulo de la clase. Eso está en Lucas, capítulo 10, versículo 25. Una pregunta muy importante porque gracias a esto es que Jesús nos cuenta la historia o la parábola, algunos lo llaman historia, o la parábola del buen samaritano, una famosa y muy conocida por todo el mundo, la historia o la parábola del buen samaritano. Así que eso es lo que veremos el día de hoy. Vamos a empezar con Mateo capítulo 18, donde dice, ¿quién es el mayor del reino de los cielos? Es una pregunta que empieza. Y voy a leerlo, lo que está en la diapositiva. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta a esta pregunta había sido objeto de controversia entre los 12 apóstoles escogidos mientras se reunían en consejo en la casa de Pedro en Capernaum. Quizás la pregunta había surgido tan recientemente de la experiencia pues en el monte de la transfiguración. En cuanto a cuál de estos tres sería el primero en la iglesia después de que el maestro no estaría o ya no esté. Jesús sabía que sus apóstoles estaban preguntándose quién sería el mayor en el reino, pues, ¿no? ¿Qué hacer ante ello? ¿Era realmente importante la pregunta? ¿Es una pregunta de salvación o una pregunta de vanidad? ¿Es una pregunta de amor o es una pregunta de orgullo? ¿Quién es el mayor? Estos apóstoles están haciendo la pregunta. Los discípulos a menudo se preocupaban más por la cuestión de la grandeza. Parecía que hacían esta pregunta pensando que Jesús ya había escogido a uno de ellos como el mayor, o como si quisieran que Jesús escogiera uno entre ellos. Podemos imaginarnos a los discípulos discutiendo entre ellos acerca de cuál de ellos era el mayor, y después diciendo, hay que dejar que Jesús resuelva esto. Es decir, el problema lo tienen ellos, pero al no encontrar solución lo lanzan a Jesús. Así somos. Así somos, igual que ellos. Jesús les había hablado de su humillación y ellos pensaban en su propio progreso. Y eso era al mismo tiempo. No había pasado mucho tiempo. En el capítulo 17 de Mateo, en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo que está pues uno antes de esto, que no lo vemos en esta clase, es decir, recientemente Jesús les había hablado de su muerte.
y ellos se pusieron tristes. Es lo que dice. Mateo 17:23 dice, y ellos se entristecieron en gran manera cuando Jesús les habla pues de la pasión que él iba a tener, de la expiación que iba a tener. ¿Cómo responder ante eso entonces? Pero inmediatamente ellos están tristes, supuestamente, pero se ponen a discutir quién es el mayor. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿verdad? Por un lado se ponen tristes, pero por el otro quieren saber quién va a ser el sucesor, quién es el más grande. Los apóstoles ya se daban por hecho que estarían en el reino de los cielos. Pues. Ellos ya estaban viendo sus lugares, sus asientos. Es decir, bastaba con ser amigo y un íntimo de Jesús para estar en el reino. Pero Jesús les dijo que si no se hacían como un niño pequeño, no entrarían en el reino. El reino no admite amistades. No es suficiente haber conocido y caminado con Jesús, sino que en el reino hay requisitos para estar en él. Y uno de los requisitos que Jesús les dice es con ejemplo. Los discípulos querían saber quién tenía la posición más allá en la administración o más alta en la administración que Jesús establecería prontamente. Jesús llamó a un niño pequeño, probablemente uno de los hijos de Pedro. Va a dar el ejemplo. Y Jesús lo sentó al niño en medio de ellos y luego lo tomó en sus brazos y le dijo, Mateo capítulo 18, versículo 3 al 5. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El hecho de que el niño vino cuando Jesús lo llamó, dice algo acerca de Jesús. Él era un tipo, o era el tipo de hombre al cual los niños irían voluntariamente. Esto probablemente era una gran decepción para sus discípulos. Ellos sabían que en ese día los niños eran considerados más como propiedad, porque eran pequeños, le pertenecían a alguien, ellos no eran considerados como individuos todavía. Era entendido que los niños podían ser vistos, todos veían, pero no se les tomaba en cuenta y no eran escuchados. Jesús dijo que tenemos que tomar este lugar para entrar en el reino. ¿Qué era ser niño en el tiempo de Jesús? Un niño era una persona sin importancia en la sociedad judía, sujeto a las autoridades de los ancianos, no siendo tomados en serio, excepto con las responsabilidades. Eran a quienes se les tenía que cuidar, no a alguien a quien admirar. Es decir, eran puros los niños. Y Jesús quería que sus discípulos sean así. Jesús quiere que seamos así como esos niños. Ahora, nos vamos a tomar un momento para explicar un poquito más este versículo 3. En la versión en español dice, si no os volvéis, lo voy a volver a leer el versículo 3 de Mateo capítulo 18. Y de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En inglés dice, si no os convertís. No dice si no os volvéis, si no os convertís. No entraréis en el reino de los cielos. Esa está en la versión de Reina Valera, obviamente en inglés. Presten atención porque esto es muy bonito e importante para saber y aprender. Siempre hay confusión en esto. Pedro tenía un testimonio de Jesucristo. Sabía que Jesús era el Cristo, el Mesías, y él lo declaró. Pero viene la pregunta, ¿el buen Pedro tenía su testimonio y se había convertido? Es decir, ya que tenía su testimonio, Pedro ¿estaba convertido? Es decir, ¿basta con tener un testimonio para estar convertido? ¿Es lo mismo el testimonio y la conversión? Si es así, entonces, ¿qué es testificar? Testificar es saber y declarar. Poco tiempo
Después de que Pedro fuera declarado bendecido por su testimonio, Jesús quería mucho más por sus apóstoles y les enseñó acerca de la conversión. La conversión es muy diferente del testimonio. Muchos tienen un testimonio, pero no están convertidos. Es por eso que vemos muchísimas veces a alguien testificar los primeros domingos, pero con el tiempo se inactiva o no va a la iglesia. ¿Y por qué no va? Porque no está convertido. Para entenderlo más, vemos más adelante en una experiencia registrada en Lucas. Obviamente lo vamos a ver más adelante, pero si gustas puedes trasladarte a Lucas capítulo 22, donde el Salvador confirmó esta lección sobre la importancia de convertirse. Esto ocurrió al final del ministerio terrenal del Salvador en las sublimes instrucciones dadas en la última cena. ¿Qué dijo? Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32, que está en la diapositiva, dice lo siguiente. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Dónde dice una vez vuelto? En inglés, la versión del Rey Santiago, dice cuando te hayas convertido, fortalece a tus hermanos. Es decir, Pedro no estaba convertido todavía, no se había vuelto todavía. Y Jesús le dice que una vez que se ha convertido, que confirme a sus hermanos, que fortalezca a sus hermanos. El confirmar es fortalecer. Pedro tenía que nutrir y guiar el rebaño de Dios. Este hombre que había estado con Jesús por más de 3 años, a quien se le había dado la autoridad del santo apostolado, que había sido un valiente predicador de justicia y quien había sido declarado bendecido por el Maestro por su fe y testimonio, aún tenía que ser convertido. Aún tenía que volverse. Pero si él había testificado de Jesús, sí, pero no estaba convertido. Entonces aprendemos que la conversión es obviamente mucho más que un testimonio. Una vez más, la conversión es mucho más, obviamente, que un testimonio. Y la conversión es el fruto o la recompensa del arrepentimiento y la obediencia. Mi querido amigo, mi querido hermano, ¿no te quedó claro? Veamos de nuevo. ¿Qué es la conversión? Los líderes han dicho que es un cambio real en la comprensión que uno tiene del significado de la vida y en su lealtad a Dios, en interés en pensamiento y en conducta. Cuando uno se ha convertido, en otras palabras, encuentras otro significado a la vida. Empiezas a ser feliz. Tengas o no tengas económicamente. Tengas o no tengas salud. Te hablen o no te hablen en la iglesia, en tu casa, en la sociedad. Empiezas a ser leal a Dios. En otras palabras, te has convertido. El elder Bruce R. McConkie entra un poco más en profundidad y dijo del testimonio y dijo de la conversión. El elder dijo del testimonio, al que llamó una revelación personal de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso dijo del testimonio, que es una revelación personal de que Jesucristo es el Hijo de Dios. El elder McConkie dijo de la conversión que representaba un cambio de un estado a otro, como en un proceso de laboratorio que cambia el azúcar en almidón. Así lo dijo él. Los mismos elementos están presentes, pero hay cierta reorganización, de modo que la sustancia parece ser diferente de lo que era anteriormente. En otras palabras, eso lo dijo en
en una conversación en la BYU en el año 68. Hay un mensaje que se llama Be Converted, que habla pues acerca de convertirse en discípulo, que esa es la idea, cómo convertirse en un discípulo, en español, bueno, la traducción. Fin del comentario. Lo que dice el Elder McConkie es, tanto el testimonio como la conversión tienen los mismos elementos, pero el que está convertido, esos elementos ya están mejor organizados. Cuando uno recién tiene un testimonio, es que esos elementos están todavía ahí, mezclados, todavía no está claro, no está puro, no está ordenado. Cuando uno se ha convertido, los mismos elementos ya se organiza, uno va entendiendo mejor. Es decir, que el testimonio y la conversión tienen los mismos elementos, pero en la conversión los elementos están mejor organizados y en el testimonio son esporádicos. Es decir, cualquiera puede testificar, pero pocos se van a convertir. No decimos que el testimonio no es importante, ¿eh? Porque son los inicios, son los comienzos, son la base, pero hay que continuar para lograr la conversión. Cristo enseñó a sus discípulos y alabó a Pedro por su testimonio, pero Cristo sabía que todavía le faltaba a Pedro que se convierta, y luego obviamente que él se convirtió. Más adelante él se queda a cargo de la iglesia y hace todo el ministerio, que ya lo veremos, pero por ahora todavía Pedro faltaba que se convierta, y Jesús lo sabía. Pedro obviamente también lo sabía. Es por eso que le dice, una vez que os volvéis, una vez que os convertís, todavía te falten otras palabras. Y eso que nos sirva de ánimo a nosotros. Muchos creemos que ya estamos convertidos y no lo estamos. Quizás estamos a punto, avanzando poquito a poquito. No nos desesperemos. Que esa fe, esa pequeñez que tenemos, pueda ir creciendo. Toma tiempo a veces, toma años. A algunos les es más rápido, no todos somos iguales. Al avanzar, vemos también que esta clase, como todas, está bien cargadita, pues, ¿no? Bien sustanciosa, y eso es bueno porque tenemos que alimentar nuestro espíritu, y para ello veremos en Mateo capítulo 18, en el versículo 15 al 20, que estos son versículos donde nos habla de la reprensión, reprender al hermano. ¿Nos damos cuenta de la importancia que tienen estos escasos 5 o 6 versículos? Ciertamente todos aquellos aficionados pues a la chismografía y a todos los que les gustan airear los defectos de los demás, creo que hoy se van a sentir mal con esta historia, con estos consejos que da Jesús. Como podremos ver, aquí Jesús nos manifiesta cuál es el camino a la pedagogía de cara a aquellos que han pecado, que han fallado, a nosotros que nos encanta publicitar los pecados de la gente. ¿Será para sentirnos nosotros mejores? Pues Jesús piensa de una manera totalmente distinta. En primer lugar, nos propone que guardemos silencio y no demos a conocer el pecado del hermano, pero a la vez nos pide que tengamos suficiente amor para corregirle fraternalmente. En el versículo 15 de Mateo capítulo 18 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele entre tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Fin del versículo. En segundo lugar, nos dice que si no nos hace caso, llamemos a 2 o 3 personas para ver si entre los 3 le logran convencer y ayudarle a salir de su propia debilidad. En tercer lugar, y solo en tercer lugar, decírselo al barrio, a la comunidad. No a la comunidad, no decirle, a los demás, sino al barrio. No decirle a los periodistas prácticamente, para que el calor y el amor de todos los hermanos, obviamente, salven al hermano en el barrio. Finalmente, solo en el cuarto lugar, si ni siquiera quiere hacer caso al barrio, entonces pues darlo por imposible.
Fíjense cuánta delicadeza. Sobre todo aquí hay un detalle bien interesante. Esto vale para todos, pero de manera especial para aquellos que son líderes. Son ellos los primeros que han de expresar su amor y su caridad. Por eso añade, todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Frase que todos sabemos se refiere a los que tienen el poder de las llaves, es decir, autoridad en la iglesia. Después de esto seguiremos todavía queriendo saber los pecados de los demás. ¿Seguiremos con nuestras críticas y murmuraciones? ¿Cuál es el interés de Jesús de que nadie se entere del pecado del hermano? ¿Por qué Jesús es delicado en esto? Por una razón bien simple y sencilla. El hombre es más que su pecado. Todos estamos llamados a no mancillar la dignidad de nadie. Es el respeto que Dios tiene hacia la persona, incluso si ésta ha pecado. Esto supone una enorme delicadeza hacia la persona. Esto supone que valoramos más la dignidad de la persona que sus debilidades, flaquezas, errores y pecados. Así, la chismografía, los chismes, del tipo que sea, es siempre una falta de valoración de la persona. Esto creo que lo debemos tener en cuenta todos. A veces hay demasiada ligereza en airear la vida de las personas. Todos somos responsables de nuestros errores o pecados, pero no por eso dejamos de tener derecho a nuestra dignidad. Jesús nos pide no ser indiferentes ante el hermano que peca. La indiferencia indicaría que el hermano no nos interesa. Por eso nos propone la corrección fraterna. Pero esta corrección fraterna tiene todo un proceso. El primer paso es acercarnos a Él y corregirle. Pero fijémonos en el detalle tan humano y divino. Corrígele a solas entre los dos. Tú y Él, solitos los dos. Nadie más. Tú y ella, solitas las dos. Si logramos cambiar al hermano, lo habremos salvado y nadie se habrá enterado de su pecado. Una corrección con caridad, con gran amor fraterno. Tenemos miedo a la corrección porque con frecuencia no sabemos corregir, ni siquiera a los hijos. Porque muchas veces pensamos que corregir es gritar, pegar, enfadarse y poner cara de pocos amigos. La verdadera corrección no necesita ni de gritos y ni de enfados. La corrección tiene que brotar del amor y del respeto e interés por la persona. La corrección es una expresión no de la autoridad, sino del amor que tenemos por el otro. Este es el camino que nos propone el Evangelio de Jesús. Cuando la corrección la recibimos sin amor, es una corrección que puede abrir más la herida que sanarla. Lo que nos sana de verdad es el amor del hermano y no el poder. El poder no cura. La autoridad tiene la obligación de corregir. El padre tiene el deber y la obligación de corregir a sus hijos, pero tiene que manifestar más el amor que su poder. Nadie corrige con la pistola, con el látigo. Lo que tiene que animar a corregir y cambiar es el amor. Antes de juzgarlo, hay que escucharle. Condenar a alguien sin escucharle primero, más pareciera una venganza que una corrección fraterna y cristiana. Sin embargo, puede que uno no consiga nada y el corregido se cierre. Jesús ya lo dice, llama a 2 o 3 más. No llames a la televisión, no llames al Facebook. Llama a 2 o 3 hermanos más para ver si el amor de los 3 o 4 logra ablandar su corazón y hacerle pensar y reencontrarse con él mismo y decidir cambiar. ¿Por qué dice Jesús que él tampoco escucha a esos 2 o 3 se lleve el asunto al barrio? Si esa persona no escucha a esos 2 o 3 testigos, ¿por qué dice Jesús que se lleve el asunto al barrio? No es cuestión de corregir a uno, y si no hace caso, condenarle. Hay todo un camino de caridad que recorrer. Jesús dice que el problema se lleve al barrio, que es la máxima expresión de la caridad y del amor. Si se dan cuenta, cuánta finura hay en Dios antes de excluir a alguien por su pecado. No dice que la autoridad le condene, dice que se consulte al barrio.
para que el culpable sienta que, a pesar de todo, el barrio entero le sigue amando y queriendo y buscando salvarlo. La última instancia será siempre el amor de Dios expresado en un barrio de amor y de caridad. Si hiciésemos esto, ¿cuántos que se sienten ahora fuera, excluidos, estarían hoy dentro? Quien se resiste al amor de todo un barrio quiere decir que es alguien que se ha endurecido en su corazón y en su pecado, que ya es incapaz de creer en el amor. Jesús pone un gran ejemplo y es con Judas. Jesús hace un esfuerzo por llegar a su corazón de Judas. No lo delata en público. No le da, al contrario, le da de comer de su propio plato, que era un gesto de amistad. Sin embargo, Judas ya había endurecido su corazón e hizo lo que hizo. Nadie le excluyó del grupo, fue él quien se salió del grupo. La corrección fraterna es un gesto de caridad y supone ciertamente mucha delicadeza, pero hay que tener en cuenta en el momento y el estado de ánimo de aquel a quien corregimos, e incluso su sensibilidad, porque evidentemente no todos reaccionamos de igual manera. Para terminar, la corrección significa que hay correcciones que sanan y correcciones que enferman más. Tenemos que tener una fina sensibilidad, una gran delicadeza y finura espiritual para corregir. La venganza o el querer eliminar al otro no es corregirle. Se corrige para salvar al hermano, que es lo que dice Jesús. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. En esta historia hemos aprendido que en vez de murmurar, sería mejor que tuviésemos la caridad de corregir a nuestro hermano. Y hemos aprendido también lo más importante: ¿nos dejaríamos corregir por los demás? ¿Te dejarías corregir por los demás? Esa es la pregunta. Ahora llegamos al capítulo 10 de Lucas, al libro de Lucas en el capítulo 10, y Lucas nos habla de que Jesús también llamó a los 70. Esto no es para los 70 nomás, sino para todos, porque en la iglesia existen los 70. El 7 es un número universal, por lo tanto es para todos. No hay cristianos de hamaca, eso que se balancea para descansar. No hay cristianos de cama para dormir, sino de acción. Nos han enseñado a ser cristianos mudos. Ese es el problema. Somos muchas veces mudos. Cuando alguien predica el evangelio, la gente se extraña. El evangelio no es para los perezosos, es para los que trabajan. Nos han enseñado que otros son los que predican el evangelio. Esto es una falsedad, esto es una apostasía. El evangelio es para que todos lo prediquen. En la prédica del evangelio hay demasiada prudencia antes que acción. Este evangelio nos ha sacado de nuestras casas para poder predicar. Debemos dejar las comodidades para poder encontrar al hermano. El Señor cuenta con nosotros para que su evangelio sea vivo y sea anunciado a los hombres. Por eso puse a 2 jóvenes con sus sombreros en la lámina, la foto, con sus sombreros predicando. Obvio que esos sombreros deben ser para protegerse del sol. Esto indica, a pesar de los obstáculos, hay que predicar. Y también pude ver que el 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Y podemos ver a una jovencita en la lámina derecha con síndrome de Down que hizo un trabajo espectacular. Digo que es espectacular porque no se nos hubiese imaginado a nosotros, y menos hacerlo porque son muchísimos libros lo que hizo. Ella puso marcadores a cada libro de Mormón para que los misioneros puedan regalar, y de esa manera al investigador les resultaba más fácil encontrar algunos versículos. Simplemente maravilloso. Ellos predican el evangelio como los 70. ¿Y cómo vas tú con la prédica? ¿O siguen las excusas de no tengo tiempo, no es lo mío, algún día lo haré, yo no tengo edad para eso? Esas son las excusas que muchas veces ponemos. El profeta José Smith organizó el primer concilio de los 70 el 28 de febrero de 1835, al organizar el primer quórum de los 70. En la iglesia existen los 70. El presidente Spencer W. Kimball
organizó el primer quórum de los 70 el 3 de octubre de 1975. En la conferencia general celebrada el 4 de octubre de 1986, se suspendieron todos los quórumes de 70 que antes habían en las estacas. Quizás tú no lo sabías porque de repente no estabas de miembro en esa época, pero si tú tienes años en la iglesia en el año 86, debes recordar que en la iglesia, en las estacas habían 70 y todos eso se suspendió. Y se ordenó a todos los 70 en esos quórumes que se afiliaran a los quórumes de élderes de sus barrios. En la Conferencia General de abril de 1989 se organizó el segundo quórum de los 70 y se llamó a las autoridades generales al servicio temporal. Como se requieren autoridades generales adicionales para administrar la creciente organización mundial, se supone que se formarán quórumes adicionales de 70, hasta 7 veces 70. Si el trabajo en la viña lo requiere de necesidad, el primer quórum de los 70 consiste en miembros llamados para servicio vitalicio o hasta que se les otorgue el estatus de emérito, es decir, retirado. La presidencia del primer quórum de los 70 preside ambos quórumes de 70, porque en la actualidad hay primer quórum de los 70 y segundo quórum de los 70. Ellos, todos los que pertenecen a los 70, son presididos por la presidencia de los 70. ¿Por qué? Porque ya que sus asignaciones no se distinguen por quórum. Ahorita de repente estás confundido. Te voy a seguir explicando. Presta atención. Por cierto, 70 es un oficio en el sacerdocio de Melquisedec, así como élder o sumo sacerdote. A los miembros del primer y segundo quórum de los 70 se les considera autoridades generales, lo que significa que ellos tienen autoridad para servir en cualquier parte del mundo. A los miembros de los quórumes restantes se les llama 70 de área, y su autoridad está restringida al área en que sirven, es decir, sirven solamente en su propio país. Ahora, ¿por qué he puesto esta imagen que vemos en la diapositiva? Porque esa es la organización de la iglesia. Tal como vemos arriba en la parte superior, dice la primera presidencia compuesta por un presidente, que es el presidente Russell M. Nelson, y sus 2 consejeros. Obviamente la primera presidencia también tiene secretarios. Y forman ellos un quórum, que es el quórum de la primera presidencia. Obviamente tienen sus reuniones, me parece que son los días jueves, me parece que se reunían. Bueno, ahora no porque está en reestructuración el templo de Salt Lake, pero antes lo hacían cada jueves, me parece. Es el primer quórum, el quórum de la primera presidencia. Normalmente se ven a 2 consejeros, pero el presidente de la iglesia puede tener 3 consejeros, puede tener 4 consejeros. No está supeditado a tener 2 consejeros. Normalmente lo tiene, pero en alguna vez, no recuerdo ahorita el nombre del presidente, tenía 3 consejeros. Eso varía. Normalmente ahora, a partir de estas fechas, hace años ya, tiene 2 consejeros. Luego viene el quórum de los 12 apóstoles, lo cual también es un quórum, obviamente con un presidente del quórum de los 12 apóstoles, en este caso el presidente Russell Ballard, tal como ya lo mencioné en otra clase anterior. Obviamente todos están regidos por la antigüedad. Ese es el orden en la forma que se sientan. Ese es el orden en la forma que salen en la foto también. El más antiguo se rigen por la antigüedad. ¿Antigüedad en edad? Sí, no en edad cronológica, sino en la edad de el llamamiento de apóstol. El más antiguo es el que preside. Luego viene lo que es a la parte izquierda, tal como dice, la presidencia de los 70. Son 7 hombres llamados a formar la presidencia de los 70, los cuales presiden sobre los 70. En la parte derecha dice, en un círculo con una rayita o con una flecha, dice el obispado presidente. La iglesia también tiene a 3 hombres, o bueno, obviamente el obispo presidente y sus 2 consejeros, que se llama el obispado presidente.
¿Y qué se encargan ellos? De la parte ministrativa de la iglesia. Ministrativa quiere decir la parte temporal de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Pagos al personal, porque la iglesia tiene trabajadores, construcciones de templos, porque la iglesia construye templos, contratación de esas personas, arquitectos, empresas, para construir los templos, ver los planos de los templos. Obviamente, todos ellos, que viene a ser el obispado presidente, regidos bajo el quórum de los 12 apóstoles y bajo la primera presidencia, el quórum de la primera presidencia. El obispado presidente se encarga, obviamente, de la parte temporal de toda la iglesia. Obviamente, el obispado presidente, si es que en este momento se supiese que alguien tiene el orden o lo que viene a ser la tribu de Leví, serían los que presidirían en ese quórum. Pero como no se sabe, se llama a 3 hombres para que presidan el obispado presidente, porque eso le corresponde a la tribu de Leví. Para saber más, eso lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Ahora pasamos a la parte inferior izquierda donde dice 70. En la actualidad hay 2 quórumes de los 70. 2. Y obviamente se han llamado más personas, tal como lo mencioné, esos 2 quórumes de los 70 son los que se encargan de la prédica del evangelio y la administración a nivel mundial. Y son los que reportan, obviamente, a la parte superior, tanto a la presidencia de los 70, tanto al obispado presidente, tanto al quórum de los 12 o a la primera presidencia. Esos están por todo el mundo. Obviamente también aparte de ellos se llama a los 70 de área, que son hombres parecidos a los 70, a las autoridades generales, pero solamente están regidos en su país, si van asignaciones en su país. Hago esta aclaración, bueno, en la parte superior derecha para terminar dice organizaciones auxiliares, las cuales conformadas por hermanas que pertenecen a la primaria, pertenecen a las mujeres jóvenes, también se llama hermanos que pertenecen a la escuela dominical, a la primaria, a los hombres jóvenes, etc. Ahora, ¿por qué pongo esto? Para poderlo entender cómo es la organización de la iglesia. Hay que tener en cuenta que antes esto no existía. Entonces, ¿cómo era? Cada vez en todas las iglesias, en todo el mundo, se celebran 2 conferencias de estaca. 2 conferencias de estaca. Semestral, cada 6 meses. En una vez al año, cada estaca, que antes estoy hablando de hace años, era visitado, o es hasta ahora en la actualidad visitado por una autoridad general. En este caso ya creo que visita a veces autoridad de área, o a veces visita una autoridad general. Sin embargo, antes era visitado por un apóstol. Ahora, con tanto el crecimiento de la iglesia, ¿ustedes imaginan que los apóstoles puedan estar en todas las estacas del mundo, en todas las conferencias? No se alcanzaría. Es por eso que se han llamado a las autoridades generales y aún así no se puede. Es por eso que ahora se ha llamado a las 70 autoridades de área. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Poder extender la iglesia y que puedan llegar, obviamente, las autoridades hasta el último rincón. Creo que esta explicación sirve para poder entender cómo está organizada la iglesia. Obviamente que después, debajo de todo este cuadro, ya viene la presidencia de estaca. Obviamente que cada país, depende de los países, o cada región está regido por una presidencia de los 70, que quiere decir que tiene un presidente, que es una autoridad general que viene a ser del primero o segundo quórum, más viene a ser el primer quórum de los 70, y llama 2 consejeros que vienen a ser del quórum, puede ser del segundo quórum, y puede también llamar a una autoridad, a un 70 autoridad, para que pueda regir una cierta región que se les asigna. Por ejemplo, en Sudamérica está Sudamérica Oeste, que viene a ser, estoy hablando de hace años, estaba conformada por Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia. Todo eso lo conformaba lo que venía a ser Sudamérica, la región Sudamérica Oeste.
Entonces, todo eso estaba regido por una presidencia de los 70, un presidente de los 70, sus consejeros, y obviamente bajo ellos estaban todas las 70 autoridades. Ellos se encargaban de la administración y obviamente de la predicación, de la parte espiritual y temporal. Todo, obviamente, que dan informes a los 70 y dan informes al Quórum de los 12. Obviamente, lo mismo es en Estados Unidos, en México. La diferencia, obviamente, mientras más miembros tiene algunas zonas, obviamente se divide más pequeña la región de autoridades. Mientras menos hay, a veces obviamente la región es más extensa. Espero que les haya servido y seguiremos informando también poco a poco para ir conociendo. No solamente es la prédica del Evangelio, sino también conocer cómo está organizada nuestra iglesia. Y creo que conforme van saliendo los temas, lo ponemos. Ahora veremos en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, pues narra la conocida historia del buen samaritano. El versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Fin del versículo. Es verdad que dice para probarle, pero quizás esto puede haber sido una pregunta sincera de un buscador sincero también, porque gracias a esa pregunta que hizo este hombre es que Jesús nos da una maravillosa historia de la enseñanza. La pregunta es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fin del versículo. Analicemos esta pregunta. Le preguntan a Jesús por la vida eterna, y para ello debemos preguntarnos, ¿qué es la vida eterna? ¿Es lo mismo que significa para nosotros en la actualidad? Bueno, ¿no sabes qué significa? Ok, no hay problema. Para eso estamos, para aprender. En nuestras escrituras he explicado qué significa. Para ello vamos a Moisés, capítulo 1, versículo 39, versículo muy conocido y que ya muchos lo saben de memoria, que dice, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Fin del versículo, ¿verdad que lo habías escuchado? Muy bien. La vida eterna es una frase que se utiliza en las Escrituras para definir la calidad de vida que tiene nuestro Padre Celestial y la inmortalidad, que es vivir para siempre como ser resucitado. Y la pregunta es, ¿dónde viviremos? Ya sea con Dios o con Satanás, en el cielo o en el infierno. Mediante la expiación de Jesucristo, todos recibirán este don. ¿Qué don? La vida eterna, o sea, la exaltación que implica vivir en la presencia de Dios y continuar como familias. Así como la inmortalidad es gratuita, por eso es un don y lo recibiremos todos, la vida eterna también es un don y se hace posible por medio de la expiación de Jesucristo. No obstante, para heredar la vida eterna es necesario obedecer las leyes y ordenanzas del Evangelio. Ahora, que ya recordé lo que es la vida eterna, nos preguntamos, ¿esto es lo que preguntaba este intérprete judío? En Jesús le responde en el versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fin del versículo. La primera parte parecía ligeramente sarcástica. ¿Qué dice la ley? En otras palabras, usted es el abogado, el intérprete. ¿Qué interpreta la ley? ¿No sabe lo que dice la ley? ¿O no entiende la ley? Y si no entiende la ley, entonces ¿qué interpretas? ¿O qué enseñas, mi querido amigo? Pero Jesús sabía que el intérprete debía obtener una respuesta y la respuesta fue simple. Guardar la ley de Dios y guardarla perfectamente porque la vida eterna es vivir con Dios y para ello hay requisitos. En otras palabras, si quieres vivir con Dios, entonces le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El abogado fue lo suficientemente sabio para saber qué era la esencia de la ley, conocer los requisitos de la ley, y ahora lo único que tenía que hacer era vivirla. Haz esto y vivirás, le dijo Jesús. Es bastante claro lo que significa amar a Dios con todo lo que somos, aunque es imposible de hacer por completo. Pero ha habido mucha confusión sobre lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto no significa que debemos amarnos a nosotros mismos antes de que podamos amar a alguien más. Significa que significa que en la misma forma en que
cuidamos de nosotros mismos y estamos preocupados por nuestros propios intereses, hay que tener cuidado y tener preocupación por los intereses de los demás. Es muy importante tener cuidado por los demás. En Lucas capítulo 10, versículo 29 dice: pero él, queriendo justificarse, dijo: ¿y quién es mi prójimo? Fin del versículo. El abogado pensó que él obedeció el primer mandato lo suficientemente bien, pero su observancia del segundo mandamiento depende de cómo él define prójimo. La gran pregunta es: ¿quién es mi prójimo? Este hombre, su primer y quizás el mayor error fue asumir que había cumplido el primer mandamiento. Este hombre supuestamente daba por sentado que amaba a Dios. Su segundo error fue pensar que podía cumplir con el mandamiento de amar a Dios con todo lo que tenía y aún posiblemente no cumplir el mandamiento de amar a su prójimo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice el versículo más adelante. Su tercer error de este hombre fue de la manera que él quería definir estrictamente al vecino. Si solo nuestros amigos y los que son fáciles de amar son nuestros vecinos, entonces tal vez este hombre ha cumplido de una manera imperfecta. Todo depende de qué tan amplia es la definición. Los judíos en los tiempos de Jesús creían que había que amar a tu prójimo. Pero también fue enseñado entre ellos que era un deber ante Dios odiar a tu enemigo. Todo depende de quién es tu vecino y quién es tu enemigo. Entonces viene la pregunta más importante: ¿quién es mi prójimo? Para los judíos, entre los cuales ministraba Jesús, esta era una de las preguntas más importantes y sin embargo difíciles. Moisés les había ordenado que amaran a Dios con toda la fuerza y el poder que poseía toda su alma. Y también amar a su prójimo como a sí mismo. En Levíticos capítulo 19, versículo 18 dice eso. Pero, ¿quiénes en toda la tierra eran sus prójimos de los judíos? Tradicionalmente habían amado a sus parientes vecinos en Israel y odiado a los gentiles paganos, con quienes también se vieron frecuentemente involucrados en conflictos armados. Los extranjeros y los samaritanos no eran prójimos, según las enseñanzas rabínicas. Los rabinos decían: no debemos idear la muerte de los gentiles, pero si están en peligro de muerte, nosotros no estamos obligados a salvarlos. Por ejemplo, si alguno de ellos cae al mar, no es necesario que lo saques, porque tal persona no es tu prójimo. A esa conclusión habían llegado. Jesús narra la historia diciendo que un sacerdote y un levita pasaron por el otro lado sin ayudarle. Había llegado el momento de poner a prueba lo enseñado o aprendido durante tanto tiempo, en las sinagogas, en el templo. Mucha teoría y ahora faltaba la práctica. Con tantos años estudiando deben haber sabido qué hacer. Con tantas oraciones debieron entender y saber quién es el prójimo. Es muy fácil pasar de largo, especialmente cuando estamos ocupados y cuando estamos al otro lado de la calle en este tiempo. Siempre decimos estamos ocupados. Es muy fácil pasar de largo viendo al prójimo que necesita. A menudo somos menos generosos con nuestro tiempo que con nuestro dinero. Muchos son generosos con el dinero más que con el tiempo, porque tiempo es lo que no se tiene. El buen samaritano no dice que era millonario, pero tuvo por lo menos el dinero necesario para curar al prójimo. Eso indica que era un hombre común. Eso indica que también estaba ocupado o tenía cosas que hacer. En esos tiempos no existían empresas que daban vacaciones a sus trabajadores para suponer que el buen samaritano quizás estaba disfrutando de sus vacaciones y por eso tenía tiempo. Eso es absurdo. En Lucas capítulo 10, versículo 37, Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué? Porque este intérprete de la ley dijo que el que heredaría la vida eterna era el que había actuado con misericordia. Es por eso que Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. El presidente Monson, en una conferencia general, dijo:
Cada uno de nosotros en el viaje a través de la mortalidad viajará por su propio camino de Jericó. ¿Cuál será tu experiencia? ¿Cuál será la mía? Dejaré de notar al que ha caído en manos de ladrones y requiere mi ayuda. ¿Lo harás tú? ¿Lo haré yo? ¿Ser uno que ve a los heridos y escucha su súplica, pero cruza al otro lado? Jesús proporcionó nuestra consigna. Ve y haz tú lo mismo. Cuando obedecemos esa declaración, se abre ante nuestra vista un panorama de gozo, pocas veces igualado y nunca superado. Ahora bien, el camino de Jericó puede no estar claramente marcado. Tampoco pueden gritar los heridos para que podamos escuchar. Pero cuando caminamos en los pasos de ese buen samaritano, caminamos por el camino que conduce a la perfección. Esto lo dijo el presidente Monzo. Fin de su comentario. Esta historia no podemos dejar pasar sin analizarlo un poquito más. ¿Quién es mi prójimo? Es el resumen de esta historia o parábola. ¿Mi prójimo son mis amigos nomás? ¿Mi prójimo son los de la iglesia nomás? ¿Mi prójimo son los que conozco nomás? ¿Son los que me caen bien? ¿Son los que saludo cada semana cuando nos vemos? ¿O son todos? El camino de Jerusalén a Jericó fue tristemente célebre por la delincuencia y el robo. No fue una sorpresa para los oyentes de Jesús que él pusiera la historia en este camino en particular. Ese camino era famoso por lo peligroso que era y cómo te acechaban, especialmente los ladrones. El sacerdote y el levita, ambos, con títulos, eran funcionarios y líderes religiosos, y vieron a su hermano judío acostado en su condición terrible, pero ninguno de ellos hizo nada. Ambos pasaron por el otro lado y era su hermano, era su prójimo. Se supone que debían ayudarlo. El sacerdote y el levita, que se mencionan aquí, en parte porque eran los más viajeros, más frecuentes en este camino, y en parte para demostrar que estas eran las personas que, por la naturaleza de sus funciones, fueron los más obligados a realizar obras de misericordia, y de quien una persona en peligro tenía derecho a esperar el socorro inmediato y la comodidad. Y su conducta inhumana aquí fue una violación plena de la ley. Ahora pensemos en todas las excusas que podrían haber utilizado. Este camino es demasiado peligroso para que me detenga. Ayudar al hombre. Él pudo ser una trampa para una emboscada. Yo no iba a caer. Tengo que llegar al templo a realizar mi servicio al Señor. Estoy apurado. Tengo que llegar a casa y ver a mi familia. ¿Alguien realmente debería ayudar a este hombre? Si yo voy a servir en el templo, no puedo tener mi ropa con sangre manchada. Tengo que estar limpio. Yo no sé de primeros auxilios. Discúlpeme. Esto es un caso perdido. Yo soy solo una persona. El trabajo es demasiado grande. Bueno, también podemos decir, voy a orar por él. O quizás, él se lo buscó, él no debió haber estado nunca solo en un camino tan peligroso. Ay, ay, ay. Cómo se busca la gente los problemas. O también podemos decir, él nunca pidió ayuda. Las excusas siempre se van a encontrar y siempre van a salir, sea el tiempo que sea. Han pasado más de 2000 años y han aumentado las excusas para no ayudar. Mientras Jesús contaba la historia y sus oyentes se enteraron de que el sacerdote y el levita no ayudaron, quizás les parecía familiar esta historia por la indiferencia que había de estos hacia aquellos pobres que necesitaban ayuda. Pero los oyentes esperaban que Jesús dijera a continuación que un hombre común judío se acercó y le ayudó, porque sus oyentes en su mayoría eran judíos comunes. En ningún momento los judíos esperaron que Jesús continúe la historia de otra manera. Jesús mostró la corrupción de los líderes religiosos y cómo eran en aquellos días. Jesús rompería esquemas y les sorprendió diciendo que el hombre que ayudó era un samaritano. En términos generales, judíos y samaritanos despreciados entre sí, tanto radicalmente y religiosamente, se encontraron. La cultura le dio al samaritano un montón de razones para odiar a este hombre judío y pasarlo sin ayudarle.
En esos tiempos algunos rabinos enseñaban que para un judío estaba prohibido ayudar a una mujer gentil que estaba en peligro de dar a luz, porque si tenían éxito, todo lo que hicieron fueron ayudar a un gentil más que vino al mundo. A menudo se cree que los samaritanos eran peores que como eran los otros gentiles. En el versículo 33 y 34 dice: y viéndole, el samaritano fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fin del versículo. En lugar de pasar por él, el samaritano le amaba con sacrificio. No esperó a que se le preguntase, para ver la necesidad justa enfrente de él. Él fue suficiente para obligarse a hacer algo. También dio libremente tanto de su tiempo y de sus recursos. El vino, que contiene alcohol, tenía un efecto antiséptico sobre las heridas del hombre. El aceite ayudó a calmar las heridas, a aliviar el dolor. Poniéndole sobre su propia cabalgadura significa que el propio samaritano empezó a caminar. Él sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Parece que 2 denarios se destinarían a las necesidades del hombre en la posada durante al menos 2 o 3 semanas. Hay muchas maneras de que el samaritano era como Jesús. El samaritano era un extraño, despreciado por muchos, al igual que Jesús. El samaritano vino después de que otros fallaron en satisfacer la necesidad. El samaritano llegó antes de que fuera demasiado tarde. El samaritano viene con todo lo necesario. El samaritano fue directamente al hombre afligido. El samaritano dio tierno cuidado. El samaritano proporcionó para las necesidades futuras. Creo que ya vamos entendiendo quién es nuestro prójimo, ¿verdad? De acuerdo con el pensamiento del día, el sacerdote y el levita eran el prójimo del hombre que había sido golpeado y robado. Pero ellos no se comportaron como prójimos en absoluto. Jesús, al decir el samaritano, es de esperar que eso enardeció no solo al intérprete de la ley, sino a todos los judíos que estaban presentes. ¿Qué hacer cuando alguien nos dice la verdad? El intérprete sabía quién era el verdadero prójimo. Sin embargo, no se atrevía a decir el nombre del samaritano. No se atrevía a decir el nombre de samaritano. No dijo el samaritano, sino usó otra forma de expresarse. Decir samaritano era consumirse por dentro, era arder dentro de sus fibras orgullosas e insensibles y mal enseñadas. Era explotar esas venas donde no corría sangre, sino solo vanidad, superioridad, desprecio a los demás en lugar de correr misericordia. Podríamos haber esperado que fuera un enemigo, pero era más bien un vecino que practicó la misericordia con él. Obviamente el abogado sabía que ya no podía justificarse. Él no tenía esta clase de amor, un amor que va más allá de lo que quería pensar como en prójimo. Jesús termina con su historia diciéndole: ve y haz tú lo mismo. Jesús permitió la parábola para responder a la pregunta del abogado y guiarlo a la aplicación. Yo amo a mi prójimo, y mi vecino es el que otros podrían considerar mi enemigo. Mi prójimo es el que tiene una necesidad justo enfrente de mí que podamos amar a los demás. Ese es el prójimo. No hay distinción. Todos son nuestros prójimos. El presidente Hunter, en el año 87 en la conferencia, dijo: debemos tener presente que si bien nosotros hacemos nuestras amistades, Dios ha hecho a nuestro prójimo y lo coloca en todas partes. El amor no debe tener límites, nuestras lealtades no deben ser estrechas. Fin del comentario. El amor no debe tener límites. Ese es el consejo. En Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, para terminar,
vemos un evangelio familiar, sencillo, pero con un gran mensaje. Jesús visita a dos mujeres, Jesús siempre rompiendo esquemas. Primero entra en casa de unos amigos donde pareciera que viven solo dos hermanas. En segundo lugar, en aquel entonces las mujeres estaban prohibidas de sentarse a escuchar a los maestros. Y en tercer lugar, ningún hombre de aquel tiempo respondería con la ternura y suavidad de Jesús a Marta, que se queja de tanto trabajo mientras su hermana está sentada. ¿Estará Jesús criticando el servicio de Marta? Pero si todo el Evangelio es una invitación a servir a los demás, ¿no estará más bien rescatando a la mujer de vivir encerrada en los quehaceres, reduciendo la misión de la mujer a los menesteres de la cocina? ¿No estará Jesús demostrando que también la mujer tiene derecho a sentarse? ¿Que la mujer no es, perdonen la expresión, el burro de carga de la casa, y que también ella tiene derecho a sentarse, a respirar, a darse y relajarse un espacio a sí misma? El Evangelio tiene dos ejes principales: servicio y escucha. Ambos son igualmente necesarios. Claro que antes de hacer es preciso escuchar. Antes de hablar de Dios hay que escuchar a Dios. Antes de hablar de los hombres hay que escuchar a los hombres. No para quedarnos siempre sentados, sino para que luego vayamos a servirles. El trabajo es necesario. En el Evangelio no tiene cabida los perezosos, pero el trabajo tiene que ser planificado. Los quehaceres no son fáciles tampoco, los quehaceres cansan y muchos hasta viven estresados, nerviosos, porque las tensiones nerviosas nos quitan la paz y además hacen difícil la convivencia. Todos necesitamos de tiempo para trabajar, pero también necesitamos de tiempo para estar con nosotros mismos y de estar también escuchando a Dios. De lo contrario, terminamos vaciándonos por dentro y al final terminamos cansados y vacíos. El Evangelio da a entender que Marta era la mayor y que era la dueña de casa, en tanto María pareciera ser la menor. Lázaro no aparece aquí. Hasta resultaría novedoso que la casa fuese de Marta, una mujer, y no de Lázaro, el hombre. Uno se puede preguntar, ¿por qué siempre se dice que Jesús solo dio importancia a los hombres? Muchas veces leemos el Evangelio con mentalidad machista. Jesús nunca rehuyó de las mujeres, ni las excluyó de su grupo. Lo que sucede es que pareciera que solo tenemos ojos para ver hombres y nos olvidamos de la presencia femenina entre los seguidores de Jesús. Jesús rompió muchos esquemas culturales que nosotros aún no logramos superar. La pregunta que nos hacemos es, ¿ahora nuestra iglesia es excluyente? ¿Excluye a las mujeres? ¿O las considera? La iglesia muchas veces tiene rostro masculino, cuando en realidad la mujer desempeña una misión esencial en la iglesia. En la iglesia los hombres pareciera que son los encargados de predicar el Evangelio, pero la experiencia nos dice que es gracias a las mujeres, a las mamás, que el Evangelio ha entrado en nuestros corazones. Las verdaderas maestras de la fe han sido nuestras mamás, y no olvidemos que las mujeres más rápido aceptan el Evangelio y son más fieles. Jesús enseña que la cocina no tiene por qué ser el único espacio de la mujer. Felizmente hoy, a base de luchar por sus derechos, las mujeres están entrando en todos los campos, incluso hay jefes de Estado, cosa que en tiempos de Jesús hubiera sido inconcebible. Por cierto, en defensa de los hombres es que también los hombres cocinan y están en la cocina. Los grandes chefs son varones. Ahora, Marta no le llama la atención a su hermana María, sino a Jesús quejándose de lo cómoda que está María, mientras ella se desvive, y con cariño y ternura le responde Jesús. Versículo 41 y 42. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No la critica de que trabaje, sino que le dice que no tome tan en serio las cosas y que también ella descanse. Lo que Jesús corrige no es el servicio de la cocina, sino el afán y por tanto la pérdida del humor. Jesús destaca dos cosas. Ciertamente que lo primero y más importante es descansar y escuchar, porque sólo así podremos luego trabajar con tranquilidad y serenidad, y no como sucede con frecuencia con los nervios a flor de piel. La pregunta es, ¿por qué es tan importante el escuchar? Si no escuchas,
¿Qué sabes de los sentimientos de los demás? Si no escuchas a tus hijos, sus problemas, sus necesidades, si no escuchamos a los demás, a la pareja, al esposo, a la esposa, a los padres, no nos quejemos de que luego no quieran ellos escucharnos. Si no conocemos los problemas de la gente, ¿de qué le vamos a hablar? Si yo no escucho primero a Dios, ¿qué le puedo decir de Dios a los miembros, a los fieles? Si yo no tengo tiempo para escuchar a Dios, ¿de qué lleno mi corazón y mi liderazgo? Si no escucho primero a Dios, hablaré de mis ideas, pero no de lo que Él quiere que hable. Cuando no tengamos tiempo para nada, busquemos tiempo para nosotros, para los demás, para nuestra familia. Es decir, el decir que no tenemos tiempo, decir que no tenemos tiempo para ir a la capilla, podemos entenderlo en los médicos que están de turno. Jesús no condena a Marta por cocinar, sino por estar afanosa. ¿Qué es afanosa? Obsesiva. Además, ¿nunca se han quedado sin almuerzo? Un día que no almorcemos hasta nos ayudaría a bajar de peso. Necesitamos encontrar descanso. Descanso de dejar de hacer cosas, pero debemos encontrar descanso sobre todo escuchando. Escuchar himnos, escuchar a los profetas, escuchar las escrituras. ¿Alguien podrá decir cómo escucho las escrituras? Cuando lees las escrituras y las meditas vas a escuchar al Espíritu que te habla. Vas a oír a Dios que te habla. Gran enseñanza que nos da Jesús. Llegamos al final de la clase. Hoy pudimos ver la discusión que tuvieron a los apóstoles cuando preguntan quién es el mayor. Jesús enseñó que seamos como niños. Los niños no intentan ser humildes, pero sí lo son. Y es lo mismo en el caso de las personas que son llenas de gracia. Esto significa que Jesús mismo fue humilde como un niño. No se preocupaba por su propio estatus. Él no tenía que ser el centro de atención. Él no podía engañar y no tenía una presencia intimidante. Luego aprendimos el testimonio y la conversión. Debemos orar para estar convertidos. Que nuestro testimonio aumente. Y que nuestra conversión siga poco a poco creciendo, que no falle nuestra fe, que nuestra fe siga creciendo poquito a poquito, porque a algunos nos toma años, pero que siempre estemos perseverando y hasta el final de nuestros días. No es lo mismo testimonio y conversión, ojalá que estemos convertidos. En la historia del buen samaritano aprendimos quién es mi prójimo, que no basta ir a la iglesia cuando termina las reuniones. ¿Qué sucede? Tenemos que dejar de ser hombres de templo, hombres de iglesia, para convertirnos en hombres de servicio. Amar a Dios y no amar al prójimo es ser cristianos a medias, y eso no desea el Señor. El prójimo es todo aquel que necesita de mí, no solamente al que conozco, al que es de mi partido, al que pertenece a mi iglesia, sino todo aquel que necesita de mí. A veces es complicado, muchos amamos más a Dios que al prójimo. Si en mi vida me falta conocer más a Dios, tengo que conocer más al prójimo, tengo que bajar al llano y socorrer a mi hermano. Tanto más amemos a Dios, tanto más amaremos al prójimo. La fe no solamente pasa por arrodillarnos, sino también por la billetera, es decir, dar, socorrer, ayudar, bendecir a los demás. Supongo que el sacerdote que pasó junto a ese viajero que había sido atacado y golpeado y dejado medio muerto debe haber sido un hombre de oración. Quizás como nosotros. Ese era su negocio, orar. Probablemente le pagaron por ello, pero a pesar de todas sus oraciones no estaba lo suficientemente interesado en su forma de vida. No estaba lo suficientemente interesado en traducir sus oraciones en acción para estar dispuesto a hacer algo por este pobre hombre medio muerto. Estoy seguro también de que el levita, que pasó de frente, era un hombre de Dios, un hombre de oración. Supongo que probablemente no había hombre más piadoso en toda Palestina. Era un trabajador del templo y estoy seguro de que podía orar tan bien como cualquier fariseo que pudiera decir que agradecería a Dios, que él era mejor que otros hombres, incluso este levita. Olvidando todas sus oraciones y olvidando el verdadero significado de la verdadera religión, estaba dispuesto a pararse allí y mirar a este hombre y pasar y dejarlo allí sin brindarle el socorro necesario. Supongo que no se ofrecen oraciones más frecuentes que las súplicas que se elevan al Señor, pidiéndole que bendiga a los pobres y necesitados, y sin embargo nuestras ofrendas de ayuno han disminuido. Y todavía tenemos muchas personas en la iglesia que no vivimos lo suficiente
de la manera en que oramos para que no estén dispuestos a entrar y trabajar en el programa de bienestar de la iglesia. Queridos hermanos, queridos amigos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tenemos obras? Tenemos que mejorar. El samaritano nos dio un ejemplo de amor puro cristiano. Tuvo compasión. La clave es amar a nuestro prójimo, incluso al prójimo que es difícil de amar. Necesitamos recordar que aunque hacemos a nuestros amigos, Dios ha hecho a nuestros prójimos en todas partes. Este capítulo termina con la historia de dos hermanas, Marta y María, de lo que dijo Jesús: afanada estás. Llegamos a la conclusión de que escuchar a Dios es el mayor regalo. Es mejor escuchar el corazón de los demás. Debemos preferir escuchar a Dios que nos habla al corazón. Posiblemente nosotros nos aburriríamos porque nos pasamos la vida hablando, pero cuando se le coge el gusto a la voz de Dios, la felicidad brilla en el rostro. Queridos amigos, queridos hermanos, tenemos mucho tiempo para escucharnos los unos a los otros. ¿De cuánto tiempo disponemos para escuchar a Dios que habla a nuestro corazón? ¿Le dedicamos tiempo para escuchar la voz de Dios? Recientemente fue la última conferencia. ¿Escuchaste los mensajes? Puedes volver a escucharlos. Son los profetas los que han hablado. Que tengas una hermosa semana.